Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver otro pequeño biotest de 20 preguntas. Así que bueno, vamos con la pregunta número uno. Un paciente de 24 años, antecedentes, asma bronquial en tratamiento irregular, acude al servicio de urgencias por un cuadro de 12 horas de disnea progresiva, tos y sibilancias audibles. Al examen físico se observa una musculatura accesoria, la respiratoria de 28, la saturación de oxígeno al 91% del ambiente y tenemos una PEF de 45% respecto a su valor predicho. Según este hallazgo, ¿cuál es la clasificación de gravedad de esta exacerbación? ¿Será una crisis de origen psicógeno, asmática leve, control óptimo de esta enfermedad, exacerbación o asma de difícil tratamiento? Pues esta es una pregunta que está sencilla, pero sí nos podríamos llegar a complicar quizás respecto a una alternativa, la cual es la E. De todas maneras, esto por el PEF, que pienso que dentro de las maneras de verlo o de resolver esta pregunta, la PEF es lo más importante, ya que esto nos da el grado de severidad, nos dice que es 45%. Esto contradice la alternativa A, ya que tenemos algo orgánico, algo que le podemos demostrar, algo objetivo, entonces no es una crisis psicógena. La crisis asmática leve también es incorrecta dentro de todo este cuadro, pues creo que por la misma clínica está descartada. Control óptimo de la enfermedad, para nada, esto no es nada óptimo. Exacerbación grave que podría ser o asma de difícil tratamiento acá. Pues sí, según la PEP, decimos que si mide la gravedad, entonces, según su clasificación para esta exacerbación, será la alternativa D. Esto es más por definición, porque incluso solamente esto es lo que nos pregunta el enunciado. Entonces, el asma de difícil tratamiento sería tal vez correcto en el caso que dentro de todo este enunciado y la pregunta tengamos este contexto claro de que el paciente está en tratamiento, no sé, con LABA, SAMA, SABA, para definirlo como que sí, sería un asma de difícil tratamiento. En este caso ya más enfocado a la gravedad de la exacerbación. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. ¿Y qué nos dice la explicación? Un flujo expiratorio máximo, un PEF de menos del 50% de su valor predicho, pues en su análisis asmático nos indica que es una exacerbación grave. El manejo debe ser inmediato, uso repetido de beta-2 agonistas, administrar de manera precoz corticoides sistémicos. Ya podríamos incluso ver, si nos tocaran alguna pregunta relacionada a esta, todo este esquema del manejo respecto a una crisis asmática, que igual es pues bastante interesante. Vamos a la pregunta número 2. Un equipo de investigadores desea estudiar la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el desarrollo de hipertensión arterial. Para ello, seleccionan un grupo de 1.000 adultos jóvenes sanos y los clasifican según el nivel de consumo de estos alimentos. Los sujetos son seguidos durante 10 años, registrando la aparición de nuevos casos de hipertensión arterial en ambos grupos. ¿Qué diseño de estudio se está utilizando y qué medida de asociación permite calcular de forma directa? Será un estudio ecológico para calcular el coeficiente de correlación. Será un estudio de casos y controles para calcular el odds ratio. Un estudio de serie de casos para calcular la incidencia acumulada. Un estudio transversal para ver la prevalencia. O un estudio de cortes para ver el riesgo relativo. Pues esta es una pregunta que sí, parece compleja, pero también nos damos modos de resolverla. Uno de los modos más, bueno, no sé si quizás el más sencillo, porque a veces sí vienen unos cuadros un poco más complejos, pero en esta instancia sí me parece que lo más sencillo es ver a qué se está refiriendo este enunciado. Nos habla de entrada, pues, un grupo de 1.000 adultos jóvenes. Ojo, la relación entre alimentos ultraprocesados y los que van a desarrollar hipertensión. Acá ya nos habla algo de incidencia. Quizás de manera rebuscada, pero acá ya se lo vuelve muy objetivo. Registra la aparición de nuevos casos de hipertensión en ambos grupos, o sea, está aumentando la incidencia entre un grupo de jóvenes sanos y estos ya se los clasificarán. No nos muestra algo de personas enfermas y sanas, la cual hace referencia a casos y controles. Enfermos, sanos, que es un estudio retrospectivo, pues este es observacional, longitudinal, todo lo contrario a casos y controles, y este, al ser retrospectivo, pues se calcula mediante los ratios. Mientras que la otra alternativa o la alternativa correcta sí se calcula con
Con lo correcto. En este caso, estudio poblacional o estudio ecológico más está referido a las comunas, donde nos sí o sí debe hablar de alguna comuna en específico, de una población. El estudio de casos y controles dijimos que es incorrecto. La serie de casos, este es un estudio descriptivo, no es observacional, longitudinal, no. La incidencia acumulada puede ser también otra alternativa que nos pueda hacer dudar si estamos muy enfocados en esto de ver si es incidencia, prevalencia, pero no tiene nada que ver si es una serie de casos. El estudio transversal, pues sí, ese estudio transversal simplemente es a manera de hacerlo más fácil de entenderlo, es como tomar una foto de este momento, por lo cual estará afectada la prevalencia o se puede afectar la prevalencia, que es lo más característico. Y finalmente tenemos el estudio de cortes, el cual sí es lo correcto, ya que este será observacional, longitudinal, donde pues vamos a ver todo este grupo de, bueno, dos grupos donde se verá la incidencia. Esto se va a calcular mediante el riesgo relativo, siendo esta la alternativa correcta. Un estudio de cortes observa grupos de individuos expuestos e no expuestos a un factor determinado a lo largo de un tiempo para medir la incidencia enferma a lo largo del tiempo longitudinal. Permite establecer una temporalidad entre la exposición y el efecto. O sea que va a ver las causas del efecto, cuantifica cuántas veces es más probable que que los expuestos desarrollen la enfermedad en comparación de los no expuestos. Puede ser prospectivo o retrospectivo, más que todo este es prospectivo. El retrospectivo por excelencia es este de estudio de casos y controles. Entonces, bueno, esta es una pregunta que sí es un poco difícil, pero pues sí hay varias maneras de resolverlo. Vamos a la pregunta número 3. Niño de 3 años diagnosticado con hipotiroidismo congénito mediante tamizaje neonatal e iniciado en tratamiento con levo a 10 días de vida. Acuda a su control sano, sus niveles de TSH y de 4 libras se han mantenido en rangos óptimos durante todo el seguimiento y su crecimiento pondoestatural está normal. Al cumplir esta edad, ¿cuál, o sea, de los 3 años, cuál es la evaluación clínica esencial que debe realizar para valorar el éxito del tratamiento en el ámbito del neurodesarrollo? Aplicar pruebas estandarizadas del desarrollo psicomotor y medir el CI. Solicitar una ecografía renal y las vías urinarias para descartar malformaciones asociadas, monitorizar de forma estrecha las pruebas de función hepática por riesgo de hepatotoxicidad, realizar una densitometría ósea para evaluar la maduración esquelética o evaluar la función cardiovascular mediante un electrocardiograma en reposo. Pues es una pregunta que parecía compleja, pero no. Simplemente se va a qué. ¿A qué debemos hacer para valorar el ámbito del neurodesarrollo en un paciente con hipotiroidismo que fue diagnosticado a los días de vida, de manera neonatal, un hipotiroidismo congénito, que bueno, ya se ve el tratamiento, y los 3 años que está por su control el niño sano? En este caso, pues no vamos a pedir de forma estándar una densitometría ósea, aunque si estamos, no sé, si vemos de manera muy rebuscada, si podemos decir que este hipotiroidismo afectará esto del sistema óseo, sí puede ser afectado. Quizás una radiografía nos puede ayudar, pero no tanto una densitometría ósea. Eso incluso yo lo veo muy rebuscado, que sí puede ser, pero no sé, muy rebuscado. La función cardiovascular, no, esta sí que estaría incorrecta, aunque puede ser. La función hepática, no, esta sí no tiene nada que ver. La función renal, por lo general, no. Lo que sí es exacto para ver el neurodesarrollo, ya sin redundar tanto en que las otras podrían ser o no, pues específicamente es la alternativa A. Es una pregunta que sí está bastante sencilla. Entonces, pues tras el tratamiento de hipotiroidismo congénito, sí o sí debemos ver el desarrollo psicomotor y cognitivo, y esto, ¿cómo se lo hace? Pues mediante las pruebas estandarizadas de desarrollo psicomotor. Acá nos habla de que el paciente ya tomó levotiroxina, sí puede haber leve retraso del desarrollo, pero aún así, pues para eso utilizamos estos métodos, estas pruebas, además de que el seguimiento debería ser multidisciplinario.
Vamos a la pregunta número 4. Un hombre de 45 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 consulta por aumento progresivo del volumen de extremidades inferiores y párpados de 2 semanas de evolución. El examen físico destaca una fobia hasta los muslos y ascitis clínica. Los exámenes muestran creatinina de 1,1, albúmina plasmática de 2,2 gramos sobre decilitro y proteinuria de 24 horas de 6,5. ¿Cuál es el diurético de elección para el manejo inicial de la sobrecarga hídrica en este paciente? Amilorida, hidroclorotiazida, furosemida, espironolactona, espoglicona. Bueno, de hecho, esta espoglicona no, creo que ni siquiera es un fármaco, la podemos descartar. Espoglicona, no suena, la verdad. Amilorida, alrededor de potasio, que pues este por lo general no se lo usa, ya que es algo débil referente a qué nos estamos enfrentando, un síndrome nefrótico claramente, pues tenemos hipoalbuminemia, la proteinuria, no sé, de 6,5, o sea, está elevadísima, no hay una función renal, pero bueno, no hay un deterioro de función renal explícito, pero pues los edemas igual son muy indicativos. Hidroclorotiazida, sí, sí, no como manejo inicial, pero sí como manejo coadyuvante en el caso de que el manejo inicial de que la alternativa correcta, pues no nos ayude del todo. Esta ya dijimos que no es la espironolactona, que bueno, tampoco es de elección acá, incluso puede tener ciertos efectos adversos al ser un paciente de sexo femenino, pero lo que sí es buenísimo y es de primera línea es la furosemida, la cual es la correcta. Síndrome nefrótico clarísimo y sobrecarga hídrica, pues de alguna manera tenemos que expulsarla. La hipoalbuminemia disminuye la presión oncótica plasmática, eso favorece que pase el líquido del intersticio y dificulta la movilización del edema. La furo, pues nos ayuda en todo ese tratamiento de manera inicial y si es que pues no funcionara, podemos pensar en, bueno, si es que no funciona del todo, porque sí, sí funciona. Vamos a añadir hidroclorotiazida, obviamente siempre teniendo en cuenta los, las comorbilidades y las reacciones adversas medicamentosas. Vamos a la pregunta número 5. Hombre de 69 años consulta por un cuadro de varios meses de evolución de constipación alternando con diarrea. Su examen físico no aporta mayor información y sus exámenes destacan hematocrito 36% y hemoglobina de 12 gramos sobre decilitro. El examen a solicitar es TAC de abdomen y pelvis, test de sangre oculta en deposiciones, ecografía abdominal, rectosigmoidoscopía, colonoscopía. Bien, esta es una pregunta que, pues, sí, muchos la pueden dudar, pueden pensar muchas cosas, ya que no habla de manera explícita lo que es. Aún así, más de 50 años, alternancia del hábito intestinal, tenemos una anemia, pues muy, pero muy probablemente hay una anaplasia oculta. Son red flags. Red flags en un paciente adulto mayor o en un paciente de más de 50 años, especialmente pienso yo por la anemia. Esto es clave y añade más aún esta sospecha el hecho de que tenga cambios en el hábito intestinal, puede ser que haya algún proceso obstructivo, lo más probable es una anaplasia, que pues bueno, esto cierre o estreche el lumen intestinal. De todas maneras, será un TAC, un test de sangre oculta de posiciones, ecografía abdominal, rectosigmoidoscopía, colonoscopía, pues acá el test de sangre oculta de posiciones podría ser nuestro examen de screening, está bien pensar en ello, pero bueno. No siempre se lo hace de manera de screening. Si acá ya tenemos los datos para pensar en nuestra sospecha diagnóstica, que es una neoplasia como principal por estas red flags. Todo por la clínica. Ahora, ojo que esto sí, tal vez como quizás podría ser, yo la verdad no estoy tan seguro de que esa sea la correcta, no sé si algunos lo vean como una segunda opción, pero por lo general, si ya tenemos todo el cuadro que es bastante sugerente, no lo haríamos. TAC de abdomen y pelvis, que esto nos sirve para tapificar, para estadificar, quizás aún no sea lo correcto, primero debemos hacer la alternativa correcta y según esto, pues ya podemos pensarlo. El cartílago abdominal que no ve bien, si es que pensamos en displasia, si es que es un proceso obstructivo, bueno, ya es algo discutible. Rectosigmoidoscopía, no, esta fue desplazada por la colonoscopía, la cual en este caso sí sería el gold standard, pensando en cualquier tipo de neoplasia, la cual pues sí es la correcta y nos habla de que banderas rojas, más de 50 años, cambio de intestinal, anemia, pues todo esto se
Se piensa, o bueno, acá dice descartar malignidad, pero sí, igual es otra manera de decirlo, una neoplasia. La colonoscopia es de elección en estos casos para identificar tumores, pólipos, lesiones sospechosas. Durante el procedimiento se puede tomar biopsias para confirmar el diagnóstico o para incluso descartar enfermedades inflamatorias intestinales como esto de la de Crohn, la colitis ulcerosa. Por eso es que es de elección es la colonoscopia. Y esta es una pregunta que pues sí, como la ven, salió en una reconstrucción. No recuerdo específicamente el año, pero sí es de reconstrucción. Vamos a la pregunta número 6. Hombre de 60 años con antecedentes cardiovasculares consulta por disnea de esfuerzo progresivo y de episodios de disnea paroxística nocturna. Al examen físico se ocultan crepitantes bilaterales en bases pulmonares. El electro muestra ondas Q en derivaciones B2 y B4. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tromboembolismo pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca izquierda postinfarto, neumonía bilateral, fibrosis pulmonar idiopática, EPOC con enfisema avanzada. Pregunta que, pues bueno, yo lo veo sencillo, parecía un poco más compleja quizás. Este es S1 Q3 S3, acá no, según el electro y además que viene con la disnea súbita, severísima, insuficiencia cardíaca post-infarto, como que, ¿qué opinan ustedes? Neumonía bilateral, no tenemos datos para pensar una neumonía en sí, por el electro más que todo quizás, fibrosis pulmonar idiopática no se presenta de esta manera. Además, el hecho de ser idiopática y fibrosis pulmonar no viene relacionado con el electro de esta manera. EPOC, proceso obstructivo, que al menos se le queda una radiografía en un electrocardiograma. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B, preguntita que está sumamente intuitiva y sencilla. El paciente presenta síntomas y signos de insuficiencia cardíaca izquierda. El electro, pues ya no son nuestra onda Q, o sea que ya tuvo un infarto, y este es el dato de necrosis. La disfunción ventricular izquierda postinfarto es la causa más probable de esta insuficiencia cardíaca. Eso estaba muy intuitivo, la verdad. Vamos a la pregunta número 7. Paciente adolescente con tos productiva crónica y esputo espeso, cultivo de esputo, pseudomonas aeruginosa. ¿Qué complicación pulmonar caracteriza la fibrosis quística? Asma bronquial, bronquiectasia difusa, neumonía lobar, reumotórax espontáneo, fibrosis pulmonar idiopática. Bien, adolescente, tos productiva crónica, esputo, tenemos a qué nos estamos enfrentando y tenemos además el diagnóstico. Entonces ya se hace sumamente sencillo. Si empezamos con una fibrosis quística por pseudomonas aeruginosa, ¿qué complicación vamos a esperar? Complicación pulmonar, bueno, sería la más que caracteriza, la más característica, el más importante. La fibrosis pulmonar idiopática, esta es totalmente incorrecta porque acá nos dice que es idiopática. Idiopática es que no se sabe por qué. Acá se contradice porque ya tenemos el cultivo, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando, así que la primera en descartarla. Neumotórax, mm, sí podría ser una complicación, pero característica. No del todo. Neumonía lobar. Sí, claro, se puede complicar con neumonía, aún así no es la más característica. Asma bronquial, con algún proceso obstructivo, como tal asma en sí. Raro, raro, pero no. De todas, esa es la menos característica, la cual nos deja simplemente con como complicación pulmonar que caracteriza la fibrosis quística, pues son las bronquiectasias difusas. A pesar de que igual se puede complicar con neumonía lobar, a pesar de que se puede complicar con neumotórax espontáneo, más que todo con neumonía por sobreinfección. Pero la principal son las bronquiectasias. Es una complicación pulmonar característica y muy, pero muy característica de esto la fibrosis quística. La obstrucción favorece la colonización bacteriana y gente si tiene pseudomonas aeruginosa, que además también se puede ver esto con neumonía lobar, pero no siempre aparece, por más que sí sea algo lógico pensar en ello, más característico aún son las bronquiectasias difusas. Vamos a la pregunta número 8. Adolescente de 12 años, quien consulta por dolor inguinal y testicular izquierdo intenso de 45 minutos de evolución y irradiado a hipogástrico acompañado de náuseas y vómitos. Al examen físico está febril con el escroto enrojecido, testículo retraído, dolorosa palpación. De conducta a seguir es realizar suspensión testicular, eco testicular, cirugía, AINES, antibióticos. Obviamente no vamos a dar antibióticos, no es una infección. Eso se trata de que muy probablemente una torsión testicular.
Es lo más probable que podamos pensar dolor inguinal testicular en un adolescente, 45 minutos, o sea que el tiempo es muy importante. Tenemos una ventana de 6 horas para realizar el tratamiento quirúrgico, lo cual es bastante importante. Está febril, o sea, de que empezar una epididimitis también es incorrecto. La suspensión testicular es algo muy vago en este contexto, ya que si suspendemos y le duele más, pues nos apoya el diagnóstico de una torsión testicular. Y si suspendemos y si llega a doler, bueno, y si no duele así, quizás se sospecha de epididimitis. Aún así, pues por el dato clínico, por todos los datos clínicos, pues pensamos en una torsión donde la ecografía testicular sí puede ser útil, pero no nos retrasaría mucho tiempo. Ojo, esto dentro de la UNACOM, porque pues sabemos que una ecografía testicular en la práctica clínica, quizás depende del razonamiento clínico de cada uno, si llegue a pensarlo. Aún así, para la UNACOM, al ser esto una emergencia, pues no se pierde tiempo realizando la ecografía testicular. A Inés sí se lo puede dar, pero aún así no es la conducta a seguir. La conducta a seguir, sí, de coadyuvante está bien, pero la conducta a seguir sí o sí es la cirugía. Más que todo por ese tiempo ventana que tenemos, así que marcamos cirugía y sí, esa es la correcta. Nos habla de que, bueno, todo esto parece una torsión testicular, es una emergencia absoluta, tenemos una ventana de menos 6 horas, de menos de 6 horas, la conducta, y si no pierde el testículo, por eso es tan importante, durante la cirugía se puede distorsionar, se hace orquidopexia, y la ecografía Doppler puede ayudar a confirmar el diagnóstico, pero no se debe demorar en la cirugía. Por eso es que si tenemos ya la clínica, que es muy sugerente, demasiado sugerente, pues pensamos en cirugía directamente. Vamos a la pregunta número 9. ¿Qué intervenciones quirúrgicas se consideran en SAO resistente al CPAP? Cirugía bariátrica, histerectomía, apendicectomía, colecistectomía, faringoplastía. Bueno, hablamos de SAOs. SAO, si no funciona si el CPAP en SAO, ¿cuál es el tratamiento de elección? El mejor, de hecho, pues podemos pensar en cirugía bariátrica, quizás, pero de rutina, o sea, algo como que se lo hace de por sí, no es tanto de rutina. Aún así, recordemos que la obesidad es el principal factor de riesgo para desarrollar SAOS. Podría ser, no sé, de manera muy rebuscada quizás. Histerectomía, apendicectomía, colecistectomía, no, de hecho no, están todas mal. Pero la ubulopalatofaringoplastía, pues sí, pienso que esta de elección sería quizás lo correcto. Igual y puede ser la, pero no, estamos bien. La ubulopalatofaringe, pero ojo, como tratamiento de última, porque sí, muchos pacientes mejoran con el CPAP. Esa cirugía está destinada a ampliar la resección o ampliar la vía aérea superior mediante la resección del paladar blando y úvula. Esto pues recordemos que el Mallampati 3-4, donde solamente se ve el paladar blando, igual es factor de riesgo para esto del SAOS. Aún así, su indicación principal es el colapso faríngeo, localizado en el paladar blando y que no tolera el uso del CPAP. El objetivo debe ser mejorar el flujo aéreo para que así mejore la calidad de vida del paciente. Vamos a la pregunta 10. ¿Qué medida inicial se aconseja tras diagnóstico de quiste epididimario asintomático en ecografía? Biopsia quirúrgica, observar, cultivo, radioterapia local, histeroscopía. Histeroscopía no tiene nada que ver si hablamos de un quiste epididimario asintomático. Radioterapia es demasiado, demasiado. Si es asintomático, pues asintomático. Está ahí tranquilo, no crece, no hay dolor, tumor, rubor, calor. Está tranquilo. Puede ser anecoico, liso, esto en la ecografía. ¿Qué más tenemos acá? Cultivo, no. Tal vez empezaron en infección en un epididimitis, por ejemplo. Bueno, igual algo raro, tal vez. Y la biopsia quirúrgica, que de rutina, ¿no? Porque puede traer problemas de fertilidad. Por eso es que no se lo haría de manera inmediata, a no ser que pues crezca, que duela, que se ponga rojo. Tal vez si pensamos en un tumor, aunque ecográficamente sería algo raro que ya se lo hubiera mostrado. O a no ser que crezca. Ahí, bueno, ya es algo donde sí, sí, ya podemos llegar a pensar. Aún así, la observación sin intervenciones será lo mejor en esos casos, ya que si no aumenta de tamaño, si está tranquilo, si está indoloro, totalmente asintomático, no hay ningún problema. Aún así, se recomienda al paciente que ante cualquier cambio respecto a su quiste, pues que vuelva nuevamente a consulta ya para revisarlo, para ver realmente si a la final la ecografía como que no pudo ver en ese momento, si creció, bueno, cualquier motivo alarmante.
Vamos a la pregunta número 11. Un paciente de 22 años con antecedente de rinitis alérgica estacional consulta por rinorrea cosa profusa, estornudos en salo y proyecto nasal que han aumentado durante la última semana. En la rinoscopía se observa mucosa nasal pálida y edema de cornetes, además del uso de corticoides intranasales. ¿Cuál de las siguientes intervenciones locales es la más recomendada para mejorar el aclaramiento mucociliar y reducir la carga de alérgenos? Utilizar spray de agua destilada fría, nebulizaciones con antibióticos, aplicar suero glucosado al 5%, realizar enjuagues con alcohol diluido para desinfectar la mucosa o lavados con solución salina isotónica. Esa es una pregunta que está sumamente sencilla, creo que ya la vimos, esto en pediatría me parece, pues a la final. La recomendación acá va más a lo no farmacológico, una recomendación que podemos usar en este tipo de rinitis alérgica estacional, donde pues ya se está usando corticoides intranasales por el hecho de que tengamos estos casitos de qué? De una rinitis alérgica sinusal, pero ya esta es un poco más grave, sí es un poco más grave. Lo correcto, en este caso, no vas a utilizar spray. Bueno, de la A a la D están incorrectas, ya sea porque vamos o no funcionan los antibióticos o son altamente irritantes, como el agua destilada. Y a pesar de que no parece agua destilada, pero no es, en la mucosa es muy irritante. Muy irritante. Y los otros que pues no funcionan, alcohol igual es demasiado irritante. No, lo correcto simplemente es la solución salina isotónica, pues eso es por elección y además que es lo más llamativo que se lo puede ver incluso en pediatría hablamos de esto. El lavado nasal con solución salina isotónica ayuda a eliminar el moco y los alérgenos de la fosa nasal. Alivian así la congestión y reducción de la carga inflamatoria. Es un método seguro, no farmacológico, que acá pues por eso iba no farmacológico todo esto. Vamos a la pregunta número 12. Un lactante de 8 meses con antecedente de retraso de desarrollo psicomotor es traído a consulta por presentar crisis convulsivas tónico-clónicas repetidas de difícil manejo farmacológico. El examen físico destaca microcefalia severa de percentil menos de 3, una evaluación oftalmológica que revela corioretinitis bilateral, se solicita tomografía computarizada de cerebro que muestra múltiples calcificaciones localizadas específicamente en la región periventricular. ¿Cuál es la causa? Citomegalovirus, esclerosis tuberosa, infección congénita por Toxoplasma gondii, síndrome de Zika congénito, hipoxia isquémica perinatal. La hipoxia isquémica perinatal quizás incluso afectaría el cerebro, pero como tal, que de microcefalia, corioretinitis, pues no. Zika congénito, que sí, una causa muy importante de microcefalia. Aún así, no debemos confundirnos, ya que para pensar en Zika quizás lo primero, pero lo primero es que la madre ya ha sido expuesta mucho más antes de ese nacimiento, o durante la gestación en sí, a zonas endémicas, donde haya Zika. Esclerosis tuberosa, esta es muy rara, este es un problema neurodegenerativo, pero que se caracteriza porque este problema se lo ve más allá de solamente algo neurológico, sino que también en la piel, como una especie de manchas. Pero bueno, ya nos quedan dos alternativas, la A o la C, Toxoplasma citomegavirus, donde lo característico quizás sea las calcificaciones que acá yo valoro mucho, que lo coloca muy detallado. Calcificaciones región periventricular, cerca de los ventrículos. Entonces, una es difusa, que está en todos los ventrículos, y otra es periventricular, cerca de los ventrículos, igual que ambos pueden tener microcefalia, pero aún así, una además trae hidronefrosis, perdón, no hidronefrosis, hidrocefalia. ¿Cuál es? ¿Cuál? Periventricular, corioretinitis, microcefalia, citomegalovirus. Si fuera difuso, microcefalia, hidrocefalia, toxoplasma gondii. Esos son datos clave para pensar al responder este tipo de preguntas. ¿Por qué son periventriculares? Pues porque está lo más cercano a los ventrículos, así de fácil. El daño, porque el virus infecta, destruye esas células progenitoras, deja una cicatriz. Al morir las células de esta zona específica, se produce una respuesta inflamatoria que termine en la deposiciones de calcio. Pues bueno, en la tomografía se ve esto. La relación de la microcefalia y la epilepsia, porque pues la microcefalia, como el virus ataca estas neuronas, las zonas periventriculares, se va a terminar teniendo menos células de las que debería tener y el cráneo al no tener un cerebro que empuje su crecimiento hacia adentro, pues se queda pequeño.
Las neuronas que están mal ubicadas o mal conectadas generan focos eléctricos normales y esto lleva ¿qué? A las convulsiones. El diferencial pues, nos habla de que en el examen nos va a intentar confundir y sí, sí es lo más clásico. La toxoplasma con la citomegalovirus, ambas traen coloretinitis, ambas traen calcificaciones, pero el citomegalovirus específicamente es periventricular. La toxoplasma, además de traer esto de que es difuso, nos trae también hidrocefalia, que son datos muy, pero muy importantes para diferenciar uno del otro, los cuales son preguntados dentro de la UNACOP. Vamos a la pregunta 13, que ahí hace una valoración de la vía aérea superior, predice SAOS. Amígdalas pequeñas, cuya mayor circunferencia más de 40 centímetros, úvula retraída, mucosa nasal rosa, lengua pequeña. Esta es una pregunta que es sumamente sencilla también de SAOS. El hallazgo más típico, pues, es lo contrario a tener la lengua pequeña, pues, macroglosia, las glándulas adenoideas hipertrofiadas, hipertrofia adenoidea, más que todo esto en adolescentes, el cuello que sí está elevado, mayor circunferencia, el Malapati que puede ser 3 o 4. Esas son las más características. Y dentro de estas, pues la única que sí cuadra es la alternativa B, donde si es más de 40 también es un factor de riesgo importante, ya que nos va a reflejar un mayor depósito de tejido adiposo. Sencillo. Vamos a la pregunta 14. Un paciente diabético de tipo 2 de 55 años con glucemia en ayunas de 280, la hemoglobina glicada 9,2, actualmente está con metformina 1 gramo cada 12 horas y dieta adecuada. ¿Cuál es el siguiente paso terapéutico? Suspender metformina y cambiar a glitazona, agregar insulina basal nocturna, agregar inhibidor de la DPP4, incrementar metformina 1,5 gramos cada 12 horas o agregar ribnclamida 5 miligramos día. Muy bien. Bueno, esa es una pregunta que también nos puede hacer confundir fácilmente, pero vean, la metformina, que sí, tal vez algunos piensen, bueno, 1 gramo cada 12 horas está con 2 gramos, le podemos dar hasta 3, pero esto influirá si tenemos una hemoglobina glicada más de 9 y una glucemia en ayunas de 280, más de 250. Bueno, que no nos dice síntomas, quizás debe traer síntomas. Aún así, la hemoglobina glicada más de 9, pues ya nos hace hacer pensar en que debemos bajar rápido, pero muy rápido esta, este nivel, este nivel de glucosa, más que todo por la insulina que está muy mal controlada, perdón, la hemoglobina glicada que está muy mal controlada. Y debe ser de manera rápida. La glicemia, que pues sí, algunos dirán, pero bueno, su efecto adverso es la hipoglicemia severa, entonces nos ayuda. Pues no, no nos ayuda del todo, ya que al tener este nivel de la hemoglobina glicada o este nivel en la glicemia, y ya de manera algo crónico, porque esto, recuerden que esto mide en 3 meses cómo ha estado la glicemia, el páncreas pues no tiene buena respuesta a los secretagogos, los cuales estarían dentro de la glicemia, o los glicemias dentro de los secretagogos, entonces pues no tiene buena acción. Ya no trae buena acción, no trae los efectos esperados, o sea que no va a disminuir la glucosa, la glicemia, sí. Entonces, ya descartamos estas. La alternativa C y la A, a pesar de que, bueno, glitazonas, citadiptina no actúan muy bien, pero lento, muy lento. En este caso debemos utilizar algo muy rápido, lo cual es nada más y nada menos que la insulina. En este tipo de pacientes, pues que ya está dosis máxima de metformina, lo cual podemos pensar incluso en 3 gramos, raro, igual se puede llegar a ese razonamiento, nos va a ayudar en este caso, si o sí debemos bajarlo de manera rápida. ¿Con qué? Con la insulina, desde primera línea en estos casos, así pues nos permite un control glucémico rápido y efectivo. Su principal beneficio es corregir la hiperglicemia de ayuno, que contribuye de forma importante al mal control global. Vamos a la pregunta 15. ¿Qué método ablativo se utiliza en lesiones subepiteliales visibles limitadas al exocervix? Miomectomía, esterectomía, conización con bisturí frío, embolización uterina o crioterapia. Donde, pues, si hablamos método ablativo, es método destructor. No es excisional el que nos ayuda pues para llevarlo esto, porque en la biopsia, con embolización, histerectomía, miectomía son demasiados. Si estamos pensando en una lesión subepitelial visible limitada al exocervix, no está en el endocervix, donde pues quizás de manera rara podemos ver un IE1, por ejemplo, incluso pues sería muy arriesgado, pero aún así se la puede considerar como método o como la crioterapia, como método ablativo. Si fuera excisional para llevar la biopsia,
y que esté en el endocervix, se utiliza la conización con bisturí frío. Aún así, es una pregunta un poco difícil, yo la veo difícil, el mismo término ablativo, excisional, ya nos sugeriría tal vez que podría ser cualquiera de las dos alternativas, pero la crioterapia es lo correcto en estos casos. Aún así, como les digo, esto del NIE 1, que es un poco raro, lo más importante es que no haya sospecha de cáncer para realizar este método ablativo, sino pues estaremos cometiendo una clara negligencia. Así que igual hay que tener mucho, pero mucho cuidado en este tipo de casos. Por eso es que quizás no se lo debería usar así, simplemente cuando tengamos una lesión que estemos seguros de que no exista sospecha de cáncer. Esas palabras creo que son mucho más fáciles de digerir y que nos orientan mucho más a usar un término ablativo. Así que ojo con eso. La crioterapia cervical es un procedimiento pues, donde se da la congelación controlada. ¿Para qué? Para destruir en sí. Con óxido nitroso es eficaz, mínimamente invasiva, con bajo riesgo de complicaciones y no hay estenosis cervical. Se usa, o bueno, resulta apropiada cuando la lesión es pequeña, visible y confirmada en el exocervix. Y ojo, que no debe haber sospecha de cáncer, me parece que eso es lo más importante. Pregunta 16, que indica una tasa de mortalidad materna de 50 por 100.000 nacidos vivos, 50 abortos por 100.000 mujeres, 50 nacimientos múltiples por 100.000 nacidos vivos, 50 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, 50 muertes fetales por 100.000 nacidos vivos, 50 funciones infantiles. Ya. Si nos habla de tasa de mortalidad materna, pues vamos a pensar en las muertes maternas, no vamos a pensar en abortos, nacimientos múltiples, muertes fetales, pues simplemente marcamos la alternativa C, la cual es la correcta. No había problema en esta pregunta, estaba pues sumamente sencilla e intuitiva. La interpretación nos habla de que refleja el riesgo asociado al proceso reproductivo y la calidad de la atención obstétrica. Es preguntita pues, es bastante sencilla. Pregunta 17, ¿qué consejo nutricional se da para esta degeneración ocular asociada a la edad incipiente? Incrementar el consumo de verduras de hoja verde y pescado crudo, pero no pescado crudo, pescado azul. Dieta exclusivamente líquida, dieta alta en azúcares simples, ayuno intermitente diario, eliminar sal por completo. Esa es una pregunta que sí nos puede marear un poco, es algo difícil, pero no sé, algunos pensarán en eliminar sal por completo, que por completo es algo como decir exclusivamente, solo donde ya dijimos que estos sinónimos, pues al final están incorrectos. Ya descartamos. Ayuno intermitente diario, no, porque esto es un paciente adulto mayor, degeneración macular asociada a la edad, pues está mal. Vamos a causar hipoglicemia a nuestro pobre paciente. Alta en azúcares, pues aún peor. Y dieta exclusivamente líquida tampoco corresponde. Sí correspondería a una dieta mediterránea, por lo general. Esto sí tiene que ver mucho con los pescados. Y consumo de verduras de hoja verde, pues cualquier verdura verde, que igual será lo correcto. Una dieta rica en luteína, zeaxantina y ácidos grasos. Bueno, el omega 3 que sí es dentro de esta dieta mediterránea, porque está dentro de los pescados, pues es buenísimo para este tipo de pacientes. Ojo, como consejo nutricional, porque al final los máximos expertos son los nutriólogos. Vamos a la pregunta 18, que un niño de 4 años es traído por su madre a control porque nota que escucha poco, ya ha subido de volumen del televisor en el último mes. No ha presentado fiebre, otalgia ni otorrea, antecedente de cuadro respiratorio viral hace 6 semanas, el examen físico. La otoscopia muestra una membrana timpánica íntegra de color amarillento, retraída, con presencia de burbuja de aire y niveles hidroaéreos, sin signos inflamatorios. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir? Tomografía computarizada de oídos, peñasco, miringotomía con instalación de tubos de ventilación inmediato, antibióticos, observación o iniciamos corticoides intranasales y antihistamínicos orales. Bueno. Acá pienso que en este tipo de preguntas de otorrino siempre, pero siempre debemos observar la otoscopía. En este caso, membrana timpánica íntegra, amarillenta, retraída, burbujas, todo esto, hasta acá, solamente esto nos puede hablar de que es una otitis media con efusión o efusiva. Lo que sí nos ayuda también a esta sospecha diagnóstica es el hecho de que no tenga fiebre, otalgia ni otorrea. Que otorrea igual puede haber un poquito, pero todavía es un líquido claro. Entonces, pues ya teniendo nuestra sospecha diagnóstica,
la tomografía computarizada de oídos y peñasco es demasiado. Quizás una timpanometría sería lo ideal en este caso, pero no tenemos esa alternativa. Igual, y pues eso es demasiado. No va a haber nada o quizás casi nada. La minigotomía se usa en casos muy graves, por ejemplo, que esto dure más de 3 meses. Ojo, más de 3 meses es algo muy relativo, tiene muchas variables. Por ejemplo, que pues se haya diagnosticado esto después de 2 años, obviamente ya pasó 3 meses, pero nadie va a saber que ya pasó 3 meses, porque no estaba diagnosticado más antes. Simplemente nos puede dar el dato de que, bueno, hace 2 días yo le veo así a mi hijo, y al final pues no lo sabemos, no sabemos desde cuánto tiempo tiene esto, así que es algo muy relativo, lo cual no se lo usaría del todo. Si si el niño ya tiene datos de gravedad, pues es lo primero que debemos pensar, que ya pasó mucho tiempo. Aún así, como les digo, es algo muy, pero muy relativo. Debe haber otros datos más fidedignos, pero para dentro de la UNACOM, esto sí se lo piensa con el cuadro clínico o el contexto nos dice que ya fue más de 3 meses, que está empeorando, hipacusia, dolor de cabeza. Eh, Espero que se haya entendido. Esta partecita sí es un poco difícil. No vamos a dar antibiótico porque eso no es una otitis media aguda. Observación y evaluación, esa es la correcta. Por lo general, más del 80% de las otitis medias con efusión se curan instantáneamente o se resuelven instantáneamente. En el caso que haya complicaciones, si pensamos en otro tipo de tratamientos donde pues, la meningotomía a la final será quizás de elección. Los corticoides y antihistamínicos no tienen eficacia para nada frente a este tipo de otitis. Incluso darle corticoides a un niño de 4 años, pues como que es algo contraproducente. La fisiopatología nos habla de que no hay bacterias invadiendo el tejido, sino que es un problema de disfunción de la trompa. Puede ser tras un resfrío o una otitis media aguda, la trompa se inflama y se cierra. Al no haber ventilación, se crea una presión negativa en el oído medio que succiona el líquido desde la mucosa. Se observa porque, pues, por lo general, es viral, muchas veces postviral, y a la final se soluciona el cuadro, no sé, para pasar a 4 o 5 días y ya se debería resolver. 3 meses es la historia natural. Aún así, vean eso, más de 60, 70%, bueno, creo que 80 entra mucho, pero hasta los 3 meses, más del 90% ya debería estar resuelto. ¿Qué dice acá? En el UNACOM busca evaluar si el médico conoce este pronóstico favorable para evitar la sobremedicación y cirugías innecesarias. Y sí, y sí, y sí. Es un poco difícil explicar esto de la meningotomía, a pesar de que si lleva más de 3 meses y es un cuadro bastante característico que pensemos que pues ya tiene este tiempo y se está complicando, ya lo podemos usar. Como les digo, tiene muchas variables y depende del razonamiento clínico. Cuando se acaba la observación, la meningotomía, pues se cumplen los siguientes criterios, la cronicidad, que al final sí, pero esto dentro de una co. Hipoacusia documentada, que bueno, y este niño un poco más sordito, riesgo de desarrollo, el niño ya tiene retraso del lenguaje, autismo, síndrome de Down, es menos tolerable el tiempo de espera. Vamos a preguntarle 19, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de elección para un adenocarcinoma del recto medio? Colecistectomía, esterectomía, nefrectomía, pancreatectomía o resección anterior de baja. Bueno, esta sí es muy, pero muy sencilla, muy intuitiva, muy lógica. La alternativa correcta es la alternativa E, una resección anterior técnica mesorrectal total, porque vean, las otras no corresponden para nada. Esta resección anterior baja con mesorrectal total es la técnica quirúrgica de elección para los tumores localizados en el recto medio. Sencillo, pues creo que la pregunta iba junto con la respuesta. Pregunta 20. Hombre de 50 años con disfagia progresiva sólidos y pérdida de 3 kilogramos en 2 meses. La endoscopia muestra una masa esofágica. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente en esófago? Linfoma, carcinoma epidermoide, células pequeñas, adenocarcinoma, leiomioma. Esta es una pregunta difícil. Difícil no porque no sepamos cuál es pues, el tipo más frecuente, si es un epidermoide, un adenocarcinoma. Recuerden que el epidermoide sale, sus factores de riesgo son el alcoholismo, el tabaquismo, adenocarcinoma, pues sus factores de riesgo son reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett. Aún así, no es difícil por ello. Es difícil porque nos habla el tipo histológico más frecuente en esófago, pero no nos dice si esto es en Chile, perdón, si esto es en Chile, si esto es a nivel mundial, nada de ello. Y esto ya lo vuelve muy difícil. El linfoma, células pequeñas, leucemia, pues quedan en segundo, bueno, quedan por detrás, por excelencia, por detrás. Si pensamos en nivel mundial, puede ser la B.
Si pensamos nivel Chile, pues es la D. Vamos a colocar la D. Igual, y pues puede ser la B. Esto solo disfagia progresiva sólidos, pérdida de peso, es algo muy indistinto, es algo específico de una de las dos. Y los antecedentes sí, pero solo esa parte no. Entonces podemos pensar quizás, o sea, adenocarcinoma y creo que no. Bueno, vamos a probar sobre en 5 minutos, justo al momento de responder y no, era a nivel mundial. Y acá lo dice, a nivel mundial el carcinoma epidermoide escamoso sigue siendo el tipo histológico más frecuente, antecedentes, factores de riesgo, tabaquismo y alcoholismo. Bueno, esta como les decía es una pregunta muy difícil de doble filo, ni siquiera los sé algo que nos puede ayudar bastante hubiera sido algún antecedente de referencia, por más mínimo que sea, decirnos paciente, no sé, antecedente de tabaquismo, o que fuma tantos, o que come mal, igual respecto a la nutrición puede venir una pregunta o asociada al flujo gastroesofágico. Bueno, de todas maneras, sí puede ser buena para un caso clínico. Yo no dudo mucho que esto nos llegue a ver que lleguemos a ver eso en la UNACOM, pero sí saber muy bien cuál es correspondiente de cuál, carcinoma epidermoide, sus factores de riesgo y el adenocarcinoma también sus factores de riesgo. Son dos muy importantes, son dos que si ya se lo vieron en la UNACOM, pero no en una pregunta así. Entonces, bueno, espero que todos hayan respondido muy bien. Igual esta pregunta, que sí estaba bastante compleja. Nos vemos en otro video y sigamos estudiando.